Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro primer ejercicio de teoría de muestras, de estimación de la media muestral, ¿vale? Es un ejercicio típico que siempre cae en selectividad y en este caso en particular vamos a resolver el ejercicio que se propone en el modelo de examen de 2020 para Andalucía. Este ejercicio está extraído de uno de los exámenes de 2019, exactamente el mismo. En él nos dice: los directivos de una empresa desean estimar el tiempo medio que tardan los empleados en llegar al puesto de trabajo desde sus domicilios. Admitimos que dicho tiempo sigue una distribución normal de desviación típica 8 minutos. Se elige al azar una muestra de 9 empleados de esa empresa, obteniéndose los siguientes resultados, expresados en minutos. Y ahora nos vienen aquí los valores, que serían 10, 17, 8, 27, 6, 9, 32, 5 y 21. En el apartado A, que vale 1,5 puntos, nos dice: determine un intervalo de confianza al 92% para la media poblacional. En el apartado B, que vale un punto, con una confianza del 95,5%, ¿qué tamaño muestral mínimo sería necesario para estimar el tiempo medio con un error inferior a 1,5 minutos? Bien, este es un ejercicio típico en el que nos piden dos cosas. Por un lado, el intervalo de confianza y por otro lado, un tamaño muestral mínimo para asegurar un cierto error máximo. ¿Vale? Bien, antes de nada, vamos a comenzar intentando entender lo que nos dice el ejercicio. Y para ello, vamos a empezar viendo las variables aleatorias que están implicadas en este ejercicio. Por un lado tenemos la variable aleatoria x, que consistiría en el tiempo en el que tardan en llegar al trabajo los diferentes empleados de esta empresa. Fijaos que nosotros no sabemos cuál es el número total de empleados de esta empresa. Solamente nos hablan de una muestra de 9 empleados, por lo tanto tiene más de 9 empleados. Imaginemos que son una empresa enorme, que tiene millones de empleados. Entonces, no podemos medir el tiempo medio que tardan en llegar al trabajo porque al ser tanto, es una cosa pues muy difícil de hacer. Por tanto, es normal que cojan pues un conjunto de empleados pequeño, una muestra, 9 en este caso. Pero fijaos, en función de los 9 empleados que cojamos, la media de los tiempos que tardan en llegar al trabajo, estos valores cambiarían y por tanto la media pues también va a cambiar. Lo que nosotros nos piden es que calculemos la media, intentemos estimar la media de la población, es decir, de todos los trabajos, de todos los trabajadores. Por ejemplo, a partir de estos 9, ¿qué podemos decir nosotros sobre la media de todos los trabajadores del mundo? ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide con esto de determine un intervalo de confianza al 92% para la media poblacional. Fijaos, la estimación de la media que nosotros vamos a hacer, en este caso, consistirá en sumar todos los tiempos y dividir por el tamaño de la muestra, es decir, por el número de empleados que tenemos aquí. Sumo todos los tiempos, divido entre 9 y me da que el tiempo medio de esta muestra, justo de estos 9, es de 15 minutos. Pero fijaos, 15 minutos es la media de estos 9, pero no va a coincidir con la media de toda la población. Incluso si repito este mismo experimento con otros 9 empleados diferentes, no me va a dar 15. Esto va a ir cambiando. Por eso, estas dos cosas que vemos aquí, el tiempo y la media de los tiempos de un tamaño de muestra 9, son variables aleatorias, son cosas que van a cambiar, que no las podemos determinar de antemano. ¿Y qué relación existe entre este x y el x con el gorro? Pues bueno, esa relación nos la da el teorema central del límite, que nos dice que si x sigue una distribución normal de media mu y desviación de típica sigma, entonces la media de las muestras de tamaño 9 va a seguir una distribución también normal con la misma media, con media mu, y cuya desviación típica va a ser esta que teníamos aquí dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es decir, en este caso, el tamaño de la muestra es 9, aquí vamos a tener que dividir por la raíz cuadrada de 9, que sería 3. ¿De acuerdo?
Bien, pues eso es lo que hemos apuntado aquí. Es decir, que el tamaño, la desviación típica de la distribución de las medias muestrales va a ser la desviación típica que teníamos con x, 8, dividido entre la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3. Y en el ejercicio, en este apartado A, en particular, fijaos, ya nos habla de un intervalo de confianza al 92%. ¿Qué es eso del intervalo de confianza? Pues bien, hablamos del nivel de confianza, como hemos estado viendo antes en los ejercicios que hemos hecho de antemano, que es igual a 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Estos son los pasos que nosotros vamos a tener que seguir para determinar el zeta alfa medios, que es el que nos hace que nos movamos en un intervalo de confianza del 92%. Lo primero que vamos a hacer es sacar este alfa, que es el nivel de significancia. Como el intervalo de confianza es al 92%, nosotros lo expresamos en tanto por 1, 0,92, y lo igualamos a 1 menos alfa. Y esto nos queda aquí una ecuación de primer grado. En esta ecuación de primer grado, el menos alfa va a pasar aquí sumando y el 0,92 va a pasar aquí restando. Por tanto, el alfa va a ser 1 menos 0,92, que es 0,08. Pero esto no es el valor que yo necesito para determinar el zeta alfa medios, este tipo de ejercicios, sino lo que tengo que hacer es dividir alfa entre 2, porque a mí el valor que me interesa es alfa medios. Es decir, que alfa medio va a ser 0,08 entre 2 igual a 0,04. Y cuando tengo esto, pues ahora lo que tengo que determinar es el zeta alfa medio. Es decir, el valor de la distribución normal, normalizada, el valor de zeta, que hace que por encima de él me quede una probabilidad de 0,04, o lo que es lo mismo. Si por encima de él me está quedando una probabilidad de 0,04, por detrás de él me tiene que quedar una probabilidad de 0,96. Es decir, que tengo que buscar el valor de la distribución normal que hace que las probabilidades, la suma de las probabilidades de que están por debajo de él me dé 0,96. Vale, entonces necesito calcular el valor de zeta alfa medios que hace que la distribución normal, todos los valores por debajo de él sumen 0,96, que el área bajo la curva, bajo este valor, quede 0,96. ¿Vale? Quiero encontrar esto, el zeta alfa medios. Vale, pues me voy a mi tabla y fijaos, si por debajo de este cierto valor, vamos a aprovechar el dibujo que viene en la propia tabla que os van a dar, por debajo de este valor, toda esta área tiene que valer 0,96, quiere decir que la probabilidad que yo tengo que buscar aquí dentro de la tabla tiene que ser 0,96. Y el valor más próximo que yo encuentro, me lo encuentro aquí. Fijaos, por debajo me quedaría en 0,9591 y por encima en 0,9608. El valor más cercano a 0,96 sería este, 0,9599, que se queda una 10 milésima de 0,96. Siempre voy a buscar el que más se aproxime. Y como en este caso no hay duda, fijaos, este se queda a una 10 milésima, este está a 9 10 milésimas de este, y el valor superior está 8 10 milésimas por encima de este, el que está más cerca de todo es 0,9599. Y con la información que me está dando la tabla, vamos a sacar cuál es el zeta alfa medio. Fijaos, de aquí voy a sacar la parte entera y el primer decimal, y de aquí el segundo decimal. Zeta alfa medio va a ser 1,7 y el segundo decimal corresponde con un 5. Es decir, zeta alfa medio vale 1,75. Venga, pues vamos a recapitular de todas las cosas que conocemos. Por un lado, sabemos que la media de la muestra que hemos cogido a partir de estos 9 valores es 15 minutos. Podemos calcular la desviación típica de las medias muestrales, que es la desviación típica 8 partido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 3. Y por último hemos visto que con un nivel de confianza del 92%, el zeta alfa medios correspondiente es 1,75. Con todo esto ya podemos calcular el intervalo de confianza, pues esto no es más que aplicarlo en la fórmula del intervalo de confianza, que es esta que os estoy mostrando aquí. En esta fórmula, fijaos, a veces nos podemos encontrar que en vez de expresarnos sigma partido raíz de n, nos pongan el sigma de las medias muestrales, ¿vale? Pero fijaos que esto es lo mismo, ¿eh?
por esto que sabemos aquí. Yo os recomiendo que os sepáis esta fórmula que hay aquí, directamente. Porque en vuestro ejercicio siempre os van a dar la desviación típica y siempre os van a dar el tamaño de n, ¿de acuerdo? Del tamaño de la muestra. Y con ello, simplemente aplicando en nuestro ejercicio, tenemos que el intervalo de confianza al 92% va a ser igual a la media de la muestra, 15, menos el z alfa medio, que en este caso es 1,75, por sigma, que es la desviación típica, y todo esto dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y aquí es exactamente lo mismo, pero en vez de restar, vamos a sumar. Hago estas operaciones y obtengo que el intervalo de confianza que me están pidiendo va desde 10,3 periódico puro. Si quisierais redondear esto sería 10,33 o 10,333 hasta 19,6 con el 6 periódico puro. Si quisierais redondear esto, al menos tendréis que dar 2 o 3 decimales. Sería 19,667 o 19,67 si queréis dar solo 2 decimales. Bueno, pues con esto ya hemos acabado el primero de los apartados, que era dar el intervalo de confianza. Fijaos, lo que nos quiere decir este intervalo de confianza es que si repitiéramos 100 veces este experimento de coger 9 muestras diferentes, en el 92% de esos experimentos, 92 veces de los 100 experimentos, la media estaría comprendida en este intervalo, la media de la población. ¿De acuerdo? Es decir, si lo repetimos, el 92% de las veces va a estar la media de la población en el intervalo este que estamos dando. Cuanto mayor sea el intervalo el nivel de confianza, bueno, pues más nos estamos asegurando que la media estará comprendida aquí, en el valor que nos dé el intervalo. Eso ahora lo veremos más tarde. Bueno, nos vamos al segundo apartado. En el segundo apartado nos dicen que con un nivel de confianza del 95,5%, ¿cuál es el tamaño muestral mínimo? Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que en el segundo apartado el nivel de confianza cambia. Antes hablaban del 92 y ahora habla del 95,5. Entonces, lo primero que yo os sugiero en este ejercicio es que primero recalculéis el z alfa medio que corresponde con este nivel de confianza. Y para eso hacemos exactamente lo mismo de antes. 1 menos alfa tiene que ser igual al nivel de confianza, que expresado en tanto por 1, que sería 0,955. Despejo alfa y me queda que alfa es 0,045. Pero alfa no es el valor que me interesa, a mí me interesa alfa medios. Y alfa medios es 0,045 dividido entre 2, que sería 0,0225. Para obtener el z alfa medios tengo que ver qué valor de dentro de la tabla se corresponde con 1 menos alfa medio. Es decir, qué valor de dentro de la tabla me da 0,9775. Fijaos, me fijo en dentro de la tabla y voy buscando ese valor. Mirad, voy por aquí y digo, mira, 0,96, sigo hacia adelante. 97, fijaos, sigo hacia adelante. 9767, tiene que coincidir todos los decimales. 9772, este ya está cerca. Y este se pasa. Y fijaos que en 9775 se quedaría 3 10 milésimas por encima de este y 3 10 milésimas por debajo de este. Es decir, se quedaría justo aquí en medio. Pues para calcularlo, lo único que tengo que hacer es quedarme con el valor central. Fijaos, por un lado, este va a estar aquí en el 2. Y aquí arriba, como se correspondería con el valor central, se quedaría en el valor medio entre 0,00 y 0,01. Esto solo lo vamos a hacer cuando pase exactamente esto que hay aquí, que nos da un valor que está justo en la mitad. Pues nada, en vez de coger ni el 0,00 ni el 0,01, cojo el valor que está en medio, que sería 0,005. Ese sería el valor que está aquí en medio. Y por tanto, el z alfa medio va a ser 2, que lo saco de aquí. Y ahora para los siguientes decimales, me vengo aquí, ¿de acuerdo? 0,5. Y me queda que el valor de z alfa medio es 2,005.
En el ejercicio, fijaos que ya sabemos z alfa medio, que corresponde aquí, y ahora nos dice qué tamaño muestral mínimo será necesario para que el tiempo medio se estime con un error inferior a 1,5 minutos. Vamos a recapitular sobre lo que sabemos del intervalo de confianza. Fijaos, el intervalo de confianza nos da dos valores entre los que nos vamos a encontrar, un valor pequeño y un valor más grande, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo se calcula, es siempre la media que tenemos de nuestra media menos un cierto valor y la media más ese mismo cierto valor. Fijaos que todo esto que hay aquí es exactamente lo mismo que hay aquí. Es decir, que a la media le resto un cierto Emax, lo vamos a llamar así, y a la media le sumo un cierto Emax. Y si lo simbolizo en una recta numérica, fijaos, aquí yo tendría el valor de la media que yo he tenido, en este caso sería 15. Puedo calcular el error más, el Emax, y moverme a un punto por debajo. Fijaos que al restar me vengo a este punto que hay aquí y que cuando lo sumo me da el mismo valor desviado hacia arriba. Fijaos, si yo sé que la media real va a estar entre este punto y como media real yo estoy cogiendo este valorcito que hay aquí, lo que estoy haciendo realmente es aproximar a algo que va a estar por aquí, con este cierto valor central. Y como el valor central está aproximando a algo que se encuentra por aquí, en el peor de los casos, el valor al que estoy aproximando va a estar en este extremo o va a estar en este extremo. Entonces el error que yo estoy cometiendo, el máximo error que estoy cometiendo es justo esta distancia que hay aquí, es decir, esto que hay aquí. Por eso lo he llamado Emax, porque todo esto que hay aquí es el error máximo que yo puedo llegar a cometer. ¿De acuerdo? Entonces esta es la segunda fórmula que yo me sé, que en realidad solo me tengo que saber una, que es la del intervalo de confianza. Si me sé la del intervalo de confianza, ya sé cuál es el error máximo que se puede cometer, que es esto que hay escrito aquí. ¿Vale? Así que es lo mismo que hay aquí. Z alfa medios por sigma partido raíz de n. ¿Vale? Entonces el error del que me están hablando se corresponde con esto. Este sería el error. Pues el error máximo tiene que ser más pequeño que 1,5 minutos. Sustituyo todas las cosas que yo sé. Y me queda esto que hay aquí. Me queda que 2,005 por 8 partido raíz de n tiene que ser menor que 1,5. Fijaos, todas las cosas las sé. El z alfa medio lo sé. El sigma lo sé porque es el mismo que había antes. Y el 1,5 el error del que me están hablando, que me lo dan aquí. La única cosa que no sé es la raíz de n. Pero justo fijaos que lo que me están preguntando es tamaño muestral mínimo. Es decir, esto era el tamaño muestral. Entonces, aquí me queda una expresión, me queda una desigualdad que tengo que resolver. Una desigualdad se resuelve de una forma muy parecida a la ecuación. Fijaos que como esto está aquí dividiendo, va a pasar aquí multiplicando y el 1,5 va a pasar aquí dividiendo. Pues vamos a ver cómo se resolvería esta desigualdad. La copio y fijaos, como me queda aquí un menor o igual, yo puedo escribir toda esta expresión dándole la vuelta. Primero escribiendo el raíz de n, pero fijaos, si lo escribo al revés, aquí me dice que todo esto es más pequeño que raíz de n, entonces si lo escribo con el raíz de n tendrá que ser mayor que todo esto que hay aquí. Fijaos, no he hecho nada, es simplemente pensar. Todo esto tiene que ser más pequeño que raíz de n. Entonces, raíz de n tiene que ser mayor que todo lo que había aquí. Y ahora, ¿cómo quito la raíz cuadrada? Pues muy fácil, elevando todo esto al cuadrado y elevando todo esto al cuadrado. Si elevo los dos miembros al cuadrado, fijaos, la raíz se va con el cuadrado y me queda que n tiene que ser mayor que 2,005 por 8 partido de 1,5 y todo esto elevado al cuadrado. Calculo eso con la calculadora y me queda que n tiene que ser mayor que 114,347. Fijaos que me decía tamaño de muestral mínimo, es decir, n tiene que ser un valor mayor que esto que hay aquí. Cuidado porque n es el tamaño de muestra. Ese n no puede tener decimales. Nadie me puede decir que el tamaño de la muestra tiene que tener decimales porque esos son números empleados que nosotros estamos midiendo el trabajo, lo que tardan en llegar a trabajar. Entonces, en este caso en particular, me tengo que ir a un valor que sea entero
y que no tenga decimales y que sea superior a ese que me están dando. ¿Cuál es el primer valor que yo me encuentro que es superior a 114,347? Pues el primer valor es 115. Por tanto, el tamaño muestral mínimo que me estaban pidiendo es 115. Cuidado porque aquí perdéis muchas veces muchos puntos y redondeando esto. Y esto no es un problema de redondear. No hay que redondear este número. Hay que coger un n que sea mayor que este número. Entonces, el primer número que yo me encuentro mayor que este número es 115. ¿Vale? Cuidado. No consiste en redondear. Y bien, con esto ya habríamos acabado el ejercicio, que como veis tampoco es tan complicado, sobre todo teniendo en cuenta que siempre os piden lo mismo. Entonces por eso os quiero escribir aquí al final un breve resumen de cuáles son las cosas más importantes. En estos ejercicios tengo que tener claro estas dos expresiones que hay aquí. Fijaos, yo me las sé así. Por un lado, sé el intervalo de confianza, ¿vale? Para un cierto tanto por ciento, que es la media de la muestra que me den menos el error máximo, coma, la media de la muestra que me den más el error máximo. ¿Y el error máximo qué es? Pues z alfa medios por la desviación típica partido raíz de n. Si me sé estas dos fórmulas, yo ya me lo sé todo para hacer estos ejercicios, porque casi siempre me piden exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué son las cosas? Pues bueno, pues ya hemos visto. Mu con el gorrito ese es la estimación de la media, n es el tamaño de la muestra y el Emax es el error máximo que estoy cometiendo, es la amplitud del intervalo de confianza. Fijaos que esta es la amplitud del intervalo de confianza porque es mu menos el error máximo y mu más el error máximo. Vale, pues vamos a hacer una reflexión final con la que acabamos el ejercicio, ¿vale? Con la que acabamos este repaso. ¿Qué sucede si yo aumento el tamaño de la muestra? Pues si yo aumento el tamaño de la muestra, es decir, estoy cogiendo a más gente en mi estudio, en vez de coger a 9, imaginaos que cogiera a 90, pues ¿qué es lo que va a pasar con el error? Como realmente el error este es estimando la media, si yo cojo a más gente, la estimación de la media se va a parecer más a la media real. Por tanto, el error va a disminuir. Y si el error disminuye, fijaos, si el error disminuye, ¿qué le va a pasar a este intervalo? Pues que se va a achicar en torno a la media de la muestra. Entonces el intervalo de confianza se estrecha en torno a la media. Bueno, espero que a medida que vayamos haciendo ejercicios de estos os vayan quedando los conceptos más claros. Pero como veis, en realidad estos ejercicios son muy fáciles. Solo tenéis que saber estas dos fórmulas que hay aquí y el procedimiento para calcular el delta alfa medio. Como siempre, si queréis me podéis dejar vuestras dudas en los comentarios. Nos vemos.